Eclesiastés capítulo 11, vamos a considerar todo el capítulo y después del capítulo la explicación del capítulo. Por ahora la lectura. Dice desde el versículo 1 en adelante: Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aun a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años, y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Así dice acá el capítulo. Tiene muy poquitos versículos, ¿no? Tiene muy poquitos versículos. Precisamente esta mañana yo no sabía que íbamos a leer el día de hoy, pero veo que está hablando también de la juventud, ¿no? Sabemos en la Biblia, dice, por ejemplo, de Pedro, ¿no? En Juan capítulo 21, cuando habla de, versículo 18, cuando habla de, cuando eras joven, te ceñías y te vestías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres ir. ¿Qué es eso de cuando eras joven? Parece que está hablando únicamente la vida de Pedro. Ahí estaba diciendo de qué manera iba a glorificar a Dios con su muerte. De esa manera él iba a ser llevado a la muerte, ¿no? Pero la Biblia está hablando así, la vida de Pedro, está hablando algo que le sucedió a él, algo que le va a suceder, así. Dios quiere que nosotros veamos así como una novela, así estilo como si fuera una novela. No. Lo que está diciendo ahí es para todos nosotros. ¿Qué es eso de cuando eras más joven y luego qué dice cuando ya seas viejo? Está hablando del tiempo, ciertamente el tiempo que estamos en este cuerpo. Pero ¿qué es lo que está mostrando? Está mostrando cómo éramos antes de recibir la salvación y después de recibir la salvación. Nosotros tuvimos un antes y un después. Antes de recibir la salvación, después de recibir la salvación. ¿Qué éramos nosotros? Antes de ser salvos, éramos esclavos del pecado. Por eso dice, aquí como dice este capítulo 11, dice, alégrate joven en los días de tu juventud, tome placer así en los días de tu adolescencia. Pero debes saber que sobre todas las cosas así te juzgará Dios, sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, antes de una persona ser salva, ¿cómo vivíamos la vida? Como haciendo lo que queríamos, ¿sí? Aparentemente éramos felices haciendo lo que queríamos, pero realmente estábamos siendo arrastrados. Parece que estábamos haciendo nuestro gusto, nuestro gozo, nuestro antojo, nuestro deleite. Estábamos realmente siendo guiados por el diablo. La Biblia nos muestra, éramos esclavos del pecado. Y bíblicamente ser pecador es estar muerto. Ser pecador no es así, ay, yo dije una mentirita. No, eso no. Todos nosotros teníamos un camino. Cuando éramos
Antes de ser salvos, dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros, ¿cómo estábamos? Andando en nuestro camino. ¿Y cómo es nuestro camino? ¿Qué dice Proverbios capítulo 14, versículo 12? Dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Igualmente lo dice el Proverbio, pero capítulo 16, versículo 25, ¿no? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin ¿qué es? Camino de muerte. El versículo que mejor lo resume, el versículo que mejor habla sobre este punto, es Proverbios capítulo 21, versículo 2. Ahí dice, todos los caminos, todos, no dice algunos, sino todos los caminos, ¿cómo son al punto de vista de nosotros? Rectos, así. Antes ahorita nombramos el capítulo 16, versículo 25, pero si miramos 8 versículos antes, el versículo 17, ¿qué dice? Habla del camino de los rectos. 21.2, ¿qué dice? Versículo 21.2, ¿qué está hablando? Está hablando así, todos los caminos en nuestra propia opinión nos parecen rectos. Todos nuestros caminos nos parecen rectos a nuestra propia opinión. ¿Cuál es el fin del camino que nosotros llevamos antes de haber recibido la salvación? ¿Cómo le dice nuestro Señor Jesucristo a Pedro? Cuando eras joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Está hablando lo que era nuestra carne, ahora lo que somos en el Espíritu. No está diciendo que estar en el Espíritu es doloroso, no, al contrario. Cuando creíamos que éramos libres, realmente siendo esclavos del pecado, nosotros estábamos siendo arrastrados. Parece que estuviéramos haciendo nuestra voluntad, nuestros deseos, pero realmente nosotros era como dice la Biblia, como éramos llevados como ovejas al matadero. Así estábamos siendo nosotros llevados. Parece que esa era la felicidad. Aquí está hablando de que nos acordemos algo, de cómo va a ser los días. Mientras estamos en este cuerpo, los días son muy cortos, ¿no? Lo nombra aquí vanidad. Todo el libro de Eclesiastés está hablando, la vida de nosotros realmente es algo efímero, como la niebla, es vano. Pero habla de la eternidad. ¿Cómo es la vida en el infierno? Para la gran mayoría de las personas, ¿a dónde están yendo? Al infierno, a la condenación, al castigo eterno. Todo el ser humano en modo natural está yendo así, al infierno, a la destrucción. El ser humano así medita sobre eso, no, pero este libro de Eclesiastés está para sacudirnos, para mostrarnos esa nuestra verdadera condición. Dice, cuando ya seas viejo irás, te llevará, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Nosotros, en modo natural, así tenemos como nuestras metas, queremos alcanzar determinadas cosas. La mayoría de las personas, cuando le preguntamos ¿qué hay de tu vida en 5 años? ¿Qué expresan las personas? Yo me imagino así estudiando tal carrera, luego voy a tener una empresa de esto. ¿Y para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué haces eso? Pues para ganar mucho dinero. Todo el mundo se mueve de esa manera. ¿Hacia dónde quiere ir? Hacia dinero, dinero, dinero. El príncipe, dice la Biblia, ¿no? ¿Cuáles son los dos dioses? Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Pero el corazón de nosotros, sin darnos cuenta, ha sido empujado. Nosotros pensamos que hemos sido nosotros que hemos tomado esa decisión. No. ¿Cómo dice la Biblia sobre la corriente de este mundo? Dice que es guiada por el príncipe de la potestad del aire. Nosotros íbamos de esa manera. Así estábamos siendo arrastrados, estábamos siendo llevados. ¿Nosotros teníamos control? No teníamos control. Parecía que tuviéramos control. No teníamos control. Parecía que estábamos disfrutando. No estábamos disfrutando. ¿Cuál es el verdadero, la verdad? ¿Cuál es la verdad? El camino en nuestra carne o el camino espiritual. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo compara estos dos? Dice Jesús, nuestro Señor Jesucristo.